Muy buenos días. Vamos a retomar, estábamos estudiando acerca de nuestro Señor Jesús. Voy a hacer una breve lista de todo lo que hemos estudiado para acordarnos de lo que vamos a ver el día de hoy. Estudiamos la resurrección de Jesús en 7 partes, o sea, durante 7 semanas. Luego vimos el tema con Él o contra Él, es decir, no puedes permanecer neutro ante Jesús, o lo reconoces como tu rey, o te vuelves su enemigo. Estudiamos el tema de la deidad de Cristo, luego la humanidad de Cristo, las dos naturalezas de Cristo, la unión hipostática de Cristo, la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, Trinidad en el Nuevo Testamento. Vimos el tema la Trinidad con toda la información que estudiamos. Vimos a Jesús como el Mesías. La última semana que estuve con ustedes vimos a Jesús como el Hijo de Dios y el día de hoy vamos a estudiar a Jesús como el Hijo del Hombre, un título que Él se puso a sí mismo. Lo hemos mencionado en distintos temas, pero hoy vamos a profundizar en lo que esto significa y lo que esto representa. Hay más información de la que hemos visto cuando nos detenemos a analizar por qué Jesús es el Hijo del Hombre y es nuestra intención revisarlo con detalle el día de hoy. Así que antes de empezar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por tus misericordias. Te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes, nos ilustres, nos abras la mente para que podamos comprender lo que has dejado escrito, Señor, para nosotros. Te rogamos que no nada más entendamos qué es lo que creemos, sino que podamos entender por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando estudiamos a Jesús como Hijo de Dios, vimos que el título Hijo de Dios tenía varios sentidos, ¿verdad? Vimos que se refiere a ser hijo de Dios como el último Adán, como el verdadero Israel, como el hijo de David y como la segunda persona de la Trinidad. De la misma manera, vamos a ver que el título Hijo de Hombre tiene dos sentidos. La frase Hijo de Hombre o el título Hijo de Hombre lo encontramos muchísimas, creo que son 107 veces en el Antiguo Testamento. Prácticamente en todas se refiere a humano. Hablar o leer hijo de hombre debe entenderse como humano, pero hay un caso particular que vamos a analizar. Primero veamos que Jesús habla de sí mismo en tercera persona. En lugar de decir yo, Él dice de Él mismo, el Hijo del Hombre. Al decir que habla en tercera persona, acuérdense que hablamos de yo, tú, Él, nosotros, ustedes, ellos, ¿verdad? Yo, tú, Él es el tercero, la tercera persona. Jesús habla de sí mismo en tercera persona y habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. Lucas capítulo 9, versículo 22, dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Cuando Él dice el Hijo del Hombre, está hablando de Él mismo, ¿verdad? Luego nos brincamos al versículo 26. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Habla de mí y de el Hijo del Hombre. Habla de Él en primera persona y en tercera persona. Y que no está hablando de otro, además de Él, es Él mismo. Y cada vez que Él usa la frase o el título, el Hijo de Hombre, está refiriéndose a algo específico. Pero si queremos estudiar lo que la Biblia dice, en el Antiguo Testamento podemos ver con mucha claridad que se refiere a un ser humano. Por ejemplo, Salmos 8, versículo 4, Reina Valera 60, por favor, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Salmo de David habla el hombre y el Hijo del Hombre, haciendo referencia a un ser humano. Pero si lees ese mismo versículo en el NBI, dice, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Ahora, en el original dice Hijo del Hombre. La NBI traduce el sentido, está hablando de un humano. El hecho de que Jesús se identifique como el Hijo del Hombre, para algunos les crea problema porque parece contradictorio, ya que la Biblia afirma que Dios no es hijo de hombre. Por ejemplo, en Números 23, 19, Reina Valera 60, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, ¿cómo es que ya estudiamos que Jesús es Dios
y es hombre, ¿verdad? Las dos naturalezas de Cristo están perfectamente unidas, la unión hipostática. Entonces Jesús dice de sí mismo que es el Hijo del Hombre, pero la Biblia dice que Dios no puede ser hijo de hombre. Y he escuchado que algunos usan este argumento para decir que Jesús no puede ser Dios al momento en que se identifica como hijo de hombre, porque la Biblia dice claramente que Dios no puede ser hijo de hombre. Bueno, esta aparente contradicción se resuelve entendiendo el sentido, ¿verdad? Sabemos que una contradicción se presenta cuando decimos que algo es y no es al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pero cuando nos habla en Números 23:19, dice Dios no es hombre para que mienta, hombre para que mienta, está hablando de un hombre pecador, ¿verdad? Todos los hijos de Adán son pecadores. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El arrepentirse aquí no está hablando de arrepentirse de pecado, sino de haberse comprometido en algo y luego no cumplirlo. Haber dicho que haría algo y luego desdecirse. Entonces este versículo dice, Dios no es como los hijos de Adán, ¿verdad? Que miente, que se desdice o no cumple lo que prometió. Está hablando en ese sentido. Pero cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, al decir que Él es humano, tenemos que recordar, como ya lo estudiamos, que Jesús no es hijo de Adán, ¿verdad? Por lo tanto, no tiene la naturaleza pecaminosa. Jesús es hombre, pero nunca pecó. Así que Números 23:19 y Jesús diciéndose a sí mismo el Hijo del Hombre no entran en conflicto porque hablan de dos hombres o dos humanos diferentes. Dios no es un hijo de Adán, pero sabemos que Dios en su naturaleza divina tomó la naturaleza humana y se hizo hombre, pero no como un hijo de Adán. Así que son sentidos diferentes, por lo tanto no hay contradicción. Pero cuando encontramos que en todo el Antiguo Testamento se refiere a hijo de hombre como humano, tenemos que ver en Daniel 7, versículo 13 al 14, la visión que Dios le da a Daniel en sueños. Habla específicamente de un hijo de hombre. Dice Daniel 7, 13 al 14, Reina Valera 60, por favor. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahora, cuando vemos aquí que habla de un hijo de hombre, entendemos que está hablando de un humano, pero no puede ser un hijo de Adán. ¿Cómo lo sabemos? Porque un hijo de Adán no podría estar en pie ante Dios, debido al atributo de ira. Sabemos que Dios es justo, por lo tanto Dios tiene ira, y son inseparables. La ira es aquello que demanda justicia. Cuando hay una injusticia, Dios se aira. La ira es darle el merecido a una persona. Entonces, si un ser humano, un hijo de Adán, pecador, se pusiese de pie ante Dios, sería consumido por la ira del Señor, porque Él es justo y no toma por inocente al culpable. Así que este hijo de hombre que viene hasta el anciano de días, la manera en que es representada a Dios, viene hasta Él, dice, le hicieron acercarse delante de Él, permanece en pie delante de Dios, por lo tanto, no tiene pecado, porque si no, hubiese sido consumido por la ira. Luego nos dice más adelante que su dominio es eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Todo hijo de Adán muere porque peca. La paga del pecado es la muerte, pero este hijo de hombre tiene un dominio eterno, no muere, es decir, no tiene pecado. Entonces no puede ser un hijo de Adán. Es humano, pero no puede ser hijo de Adán. Y un detalle más, cuando dice, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esto de moverse con las nubes del cielo es algo que en la Biblia solo aplica a Dios. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio, capítulo 33, versículo 26, Reina Valera 60. Dice, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Pero investigando un poco de esto,
La idea de que Dios cabalga sobre las nubes o se mueve con las nubes era para ilustrar que Él pertenece al cielo y no es de la tierra, ¿verdad? De manera que el único que podría moverse con las nubes es Dios, porque ningún humano tendría esa capacidad. Salmo 68, versículo 32 al 33, Reina Valera 60, dice: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, a que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Cabalgar sobre los cielos hace referencia a moverse en las nubes. Salmo 104, versículo 3, Reina Valera 60 también, dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Las nubes por carroza es porque se mueve con las nubes, ¿verdad? Y veamos un último, Isaías 19:1, Reina Valera 60. Dice: profecía sobre Egipto, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Así que este hijo de hombre, en la visión de Daniel, que viene con las nubes, está haciendo algo que solo se le atribuye a Dios. Es un humano que no tiene pecado, por lo tanto puede estar ante el Padre sin morir. Y su dominio es eterno, por cuanto no peca, no hay muerte para él. Hace solo lo que Dios puede hacer, es perfecto delante de Dios, recibe un reino que no tendrá fin, y lo último que hay que considerar es que el reino está puesto en las manos de un humano. Dios está poniendo el reino en las manos de un humano. ¿Quién es este hijo de hombre? De entre todas las referencias a los hijos de hombre en el Antiguo Testamento, este es el único hijo de hombre que no encaja con la descripción de un hijo de Adán. Es un humano, pero diferente a todos los humanos. Ahora, ¿cuál es el contexto de lo que se le muestra a Daniel? Porque es interesante ver cómo es que Daniel está viendo eso, porque luego pregunta la interpretación de eso. Vamos a leer el capítulo, Daniel 7, versículo 1 al 12, en la Reina Valera 60, por favor, para entender cómo es que esta visión forma parte de algo más complejo. Dice Daniel 7, 1 al 12, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Como pueden ver, es un sueño muy extraño, ¿verdad? Y está viendo bestias que no son naturales. Y todo esto tiene una simbología. Y luego viene el versículo 13-14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, después de ver estas bestias, aparece este Hijo de Hombre que recibe el dominio de todas las cosas. Y este reino jamás tiene fin. ¿Cuál es la relación entre este Hijo de Hombre y las bestias? Bueno, viene la interpretación del sueño. Daniel 7, 15 al 18, Reina Valera 60. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias grandes son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, está hablando de los reinos de la tierra hasta que venga el reino de este Hijo de Hombre, el reino de Dios establecido en la tierra. Y otra característica es que el reino de este Hijo de Hombre tiene que ver con que los santos, dice del Altísimo, posean el reino. Este humano hará que todos los santos del Altísimo reciban el reino. Por lo tanto, es un representante. Este Hijo de Hombre, al recibir el reino, está dándole a todos los santos del Altísimo el reino. Por lo tanto, los representa. Seguimos leyendo, Daniel 7, 23 al 27, Reina Valera 60. Dijo así, la 4ª bestia será un 4.º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, cuando vemos que el Hijo de Hombre aparece en la visión de Daniel, está hablando el Mesías, el que recibirá el reino, el que recibirá todo lo que Adán perdió. Y esta secuencia de reinos, antes del reino del Mesías, de este Hijo de Hombre particular, debe ser cronológicamente, ¿verdad? Entonces, cuando dice que el Hijo de Hombre recibe el reino y que todos los santos del Altísimo reinarán, tiene que hacer referencia a lo que fue perdido en Adán. Vamos a Salmos 8, versículo 3 al 9, donde el autor reflexiona sobre la autoridad que Dios había puesto en el hombre desde el principio. Salmos 8, 3, 9 dice, cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Les hagamos memoria brevemente. Sabemos que Adán, al momento en que se rebela contra Dios y toma del fruto prohibido, pierde la posición de autoridad que tenía, ¿verdad? Dios ya no mora entre los hombres. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Dios sigue morando en el paraíso, Dios tiene que ser visitado, ¿verdad? Sabemos que después del diluvio se pierde todo rastro del paraíso. Ya no hay ninguna referencia a Dios en la tierra, se habla de Dios en el cielo. Luego Dios hace una promesa a Abraham, ¿verdad? Que sería bendito entre todas las naciones y poseería la tierra. Después, en la descendencia de Abraham, se cumple la profecía de que Dios liberaría a su pueblo que sería oprimido por Egipto. Dios libera a los israelitas y les promete que morará con ellos, ¿verdad? Los llevará a la tierra prometida y morará con ellos. En otras palabras, les está diciendo que regresarían a lo que Adán y Eva tenían, pero perdieron. Recuperarían lo que Adán y Eva despreciaron. Pero ya vimos
los que estuvimos estudiando todo Éxodo, que fracasaron en la tarea. En el desierto fueron tentados y hicieron el becerro de oro. Fracasaron en la tarea de vivir con Dios. Aún así Dios los tolera y les da todo un sistema de leyes, todo lo que estudiamos en Levítico, para que ellos puedan morar con Dios, pero de una forma limitada. No pudieron obtener lo que Adán y Eva tenían. Ahora, cuando se muestra esta visión y dice que los santos del Altísimo reciben el reino, está hablando de que ellos sí obtendrán lo que los israelitas no pudieron, lo que Adán y Eva perdieron. Así que es relevante este hijo de hombre. Ahora, ¿cómo es que este hijo de hombre puede hacer que otros reinen con él? ¿De quién está hablando? Vamos a Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice: al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Es una promesa a una de las iglesias. Este hijo de hombre, el título que Jesús usa para referirse a sí mismo, que es un humano, pero hace solo lo que Dios puede hacer, que es sin pecado y que Él no muere. Sabemos que Jesús murió, pero Dios lo resucitó, porque el juicio que se hizo con Él fue injusto, la pena de muerte que se le impuso fue injusta, así que Dios revierte el castigo que se le puso, resucita con un cuerpo glorificado, hace en Apocalipsis la promesa a la iglesia que reinaremos juntamente con Él. Este hijo de hombre en la visión de Daniel no puede ser nadie más que Dios hombre, ¿verdad? Jesús. Así que cuando Jesús habla del hijo del hombre, está refiriéndose exclusivamente al de la visión de Daniel, el Mesías que recibiría el reino. Vamos a Hebreos 2, versículos 5 al 15. Fíjate, dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Está citando el salmo que leímos, ¿verdad? El Salmo 8. Dice: si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo lo esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien existe y perfeccionará mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él, y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante la vida. ¿Te fijas cómo el autor de la carta a los Hebreos habla del dominio que Dios le dio originalmente a los hombres y que perdieron, ¿verdad? Pero luego conecta a Jesús. Jesús, hecho ser humano, es un poco inferior a los ángeles, pero él recibió el reino. Y con la promesa a la iglesia, y puesto que fue como uno de nosotros, dice: el reino pasará a todos los santos del Altísimo. Este hijo de hombre, en la visión de Daniel, es el hijo de Eva prometido en Génesis 3. Un hijo de Eva le aplastaría la cabeza a serpiente. Entonces, este título de hijo de hombre tiene que ver con un humano que al mismo tiempo es Dios. Ningún otro hijo de Adán, ningún ser humano pudiese cumplir con estas características, solo el Hijo de Dios. Entonces, resulta sencillo entender con esta información que cuando Jesús habla de sí mismo como hijo de hombre, no está diciendo solamente que es humano, ¿verdad? Si estudiamos todo lo que ya estudiamos acerca de las dos naturalezas de Cristo, podemos tener en claro que cuando Jesús dice que es el Hijo del Hombre, está refiriéndose al único Dios hombre.
Pero la visión de Daniel en su momento estaba incompleta, ¿verdad? Se le dio información, pero no toda la información que se necesitaba para entender lo que Jesús decía de sí mismo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero nosotros ahora con el Nuevo Testamento podemos ir hacia el Antiguo Testamento y entender a qué se refería Jesús, y de hecho podemos completar la información de una manera muy precisa de lo que se le mostró a Daniel. En el Nuevo Testamento podemos ver lo que sucedió justo antes de la visión de Daniel, justo antes de que recibiera el reino en la visión de Daniel, es decir, podemos ver lo que sucedió justo antes de que Daniel describiera que venía uno en las nubes como hijo de hombre. Podemos ver lo que sucedió antes, justo antes de que se recibiera el reino, y luego Dios nos revela lo que sucedió justo después de recibir el reino. Tenemos una revelación mucho más completa que nos ayuda a armar el panorama de quién es este hijo de hombre. Y vamos a verlo. Justo antes de lo que describe Daniel, de uno que viene con las nubes como hijo de hombre, tenemos Hechos capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. ¿Qué sigue inmediatamente después de esto? Lo vamos a estudiar con más detalle más adelante en la carta a los Hebreos, pero dice que Jesús, al ascender, entró al tabernáculo, no al hecho por manos humanas, sino al modelo original que se le había mostrado a Moisés. Y con su propia sangre nos limpió a todos de pecado. Y después de eso se sentó a la diestra del Padre. Esa parte la voy a dejar pendiente porque vamos a analizar más adelante a Jesús como nuestro sumo sacerdote, y ahí es donde tiene mucha relevancia ese pasaje. Pero ahorita, en la visión de Daniel, cuando ve que viene uno con las nubes, como hijo de hombre, sucedió exactamente después de esto que vimos, después de que los discípulos vieran que Jesús ascendió hasta que una nube lo cubrió. Luego, vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 10. Apocalipsis 5, 1 al 10, dice, en la mano derecha, el que estaba sentado en el trono vio un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ahora, ¿de qué está hablando esta porción del capítulo 5? ¿Qué hay y cuál es la conexión con la visión de Daniel? Sabemos que en la visión de Daniel viene uno en las nubes, ¿verdad? Como hijo de hombre, y se acerca, lo llevan hasta el anciano de días, ¿verdad? Esto está sucediendo justo antes de que se acerque el anciano de días. Cuando dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito, estoy leyendo el versículo 1, un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Y un ángel, dice el versículo 2, poderoso, que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿De qué está hablando? Hay un rollo en la mano de Dios. En la visión de Daniel, el anciano de días, que tiene el cabello blanco como la lana, ¿verdad? Trono de fuego. Es el Padre.
El Padre está sentado en el trono y aquí nos da más información. Tiene un rollo en la mano. Y un ángel pregunta, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Qué es ese rollo en particular que tiene que haber alguien digno de poder tomarlo y de abrirlo? Versículo 3, pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Ahora, ¿qué significa esto? En el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque, ¿alguien ha escuchado sobre los reptilianos? Levante su mano. Okay. Veo que hay muchos que no saben qué son los reptilianos, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con Marvel. Esta teoría de los reptilianos es porque, según he leído, aseguran que hay una civilización escondida que vive bajo la tierra, que son reptiles pero pueden disfrazarse de humanos, y que ellos son los que controlan todos los gobiernos y un día se manifestarán. ¿Qué tiene que ver los reptilianos con esto? Bueno, es que usan este pasaje para asegurar que hay una civilización que vive bajo la tierra. Porque el ángel dice, ¿quién es digno, verdad, de romper los sellos y de abrir el rollo? Dice, pero no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra a nadie que fuera digno. Ellos dicen, ya ves, son los reptilianos que están debajo de la tierra. Si dice que no hay nadie debajo de la tierra digno, está hablando de alguien consciente, ¿verdad? Bueno, por eso quiero hacer esta aclaración. Recordemos que en aquellos tiempos el concepto del universo no es como el que nosotros tenemos, ¿verdad? Para ellos existía el cielo, que es una cúpula rígida. Los astros, el sol, las estrellas estaban pegadas en el firmamento, en esa cúpula. Tenías la tierra donde viven los seres humanos y los animales, y debajo de la tierra el reino de los muertos, o el abismo donde habitaban los monstruos y los demonios. Decir que no había nadie digno debajo de la tierra no está hablando de civilizaciones ocultas. Está diciendo ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que desde su manera de entender el universo están diciendo no hay nadie en todo el universo que sea digno. En ninguna manera esto apoya a los reptilianos ni a ninguna civilización escondida debajo de la tierra. Perdón. Está hablando de su cosmovisión, diciendo no hay nadie en todo el universo que sea digno. Ahora, ¿por qué tiene que ser digno? Porque llora Juan. Dice, versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Perdón. ¿Por qué llora Juan? ¿Y qué tiene que ver el rollo? ¿Qué tiene que ver esto con la visión de Daniel? Mucho, está conectado. En Levítico 25 se habla de que las propiedades que hayan sido vendidas pueden ser recuperadas. Vamos al Levítico 25:25. Dice, en el caso de que uno de tus compatriotas empobrezca, y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Pariente, el hebreo Gaal. Redimir, actuar como pariente. Por eso, en algunas versiones de la Biblia se traduce como redentor. Todos han escuchado, me imagino, que Jesús es nuestro redentor, ¿verdad? ¿Qué significa eso? En el contexto bíblico, por lo que estamos leyendo en Levítico 25, un redentor es el que te regresa la tierra que perdiste. ¿Se entiende? Tenía que ser un pariente cercano, alguien, un familiar tuyo, un allegado a ti, que pague el precio de lo que tú perdiste para que se te pueda regresar íntegramente. Ahora, en la ley de Levítico eso establecía una responsabilidad, dice el comentario Hélicos. Si se ha visto obligado por la presión de la pobreza, a vender parte de su tierra, entonces es el deber del pariente más cercano, o como denota liberalmente el original, el redentor más cercano a él, es su deber redimir la propiedad que su pariente empobrecido se ha visto obligado a vender. La expresión redentor se aplica en hebreo a aquel en virtud de ser el pariente más cercano. Y para los israelitas no solo debía
o no solo tenía la responsabilidad de recuperar el patrimonio familiar, sino que también tenía la responsabilidad de casarse con la viuda sin hijos de su hermano, porque tenía que darle hijos para que heredaran la tierra, y de vengar la sangre de su pariente en caso de que lo hayan asesinado. Para el punto que estamos tratando en Apocalipsis 5, está hablándonos de un redentor. ¿Cómo lo sabemos? Por el rollo que tiene en su mano. Vamos a Jeremías 32, versículo 8 al 15. Esta es una aplicación en la práctica de la ley en Levítico 25:25 para redimir la tierra. Jeremías 32, 8 al 15 dice: en efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo: compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de compartirlo por ser el pariente más cercano. Fíjate, derecho y responsabilidad de compartirlo por ser el pariente más cercano. Es decir, le está diciendo: tú eres mi redentor. ¿Ok? Entonces dice: comprendí que esto era palabra del Señor. Versículo 9. Y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra y se las entregué a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Meseías, en presencia de Hanamel, de los testigos que habían firmado la escritura y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Con ellos como testigos le ordené a Baruch: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: toma la copia sellada y la copia abierta de esa escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserven mucho tiempo. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Ahora notemos lo que se acostumbraba: una copia de lo que era el acta original, una abierta, una sellada. La copia abierta tenía el contenido de todas las posesiones que se estaban redimiendo y la podía abrir cualquiera podía leerla. Pero la copia cerrada, solamente el dueño o el redentor podían abrirla. El hecho de escribir en un acta todo lo que contenía era para que se redimiera íntegramente todo lo que originalmente pertenecía. Entonces, si yo me empobrecía y tendría que venderme tierra, tenía que hacer una lista de todo lo que hay en mi tierra, sellar y luego otra copia, y esa está abierta. ¿De qué me sirve la abierta? Bueno, de que se valide que en la lista esté todo lo que hay. Y la copia cerrada, para que cuando venga el redentor o el dueño, al abrirla, constate que todo está íntegro, que la copia abierta es idéntica a la copia sellada y que se le está regresando íntegramente todo lo que le pertenece. Ahora, si investigas un poco en la tradición judía, se dice que cuando alguien cedía sus posesiones o sus tierras a otra persona por embargo o venta, escribía un listado de sus propiedades en un rollo y lo sellaba. Solo un pariente cercano podía redimir, comprar de nuevo la tierra perdida por su dueño original. Se han encontrado estos hallazgos arqueológicos. Se han encontrado en Babilonia contratos escritos sobre tablillas de barro encerrados en un sobre de barro. Por fuera del sobre está escrito un duplicado exacto del contrato que está dentro del sobre. Si por alguna razón alguno sospechaba que lo escrito fuera del sobre fuese modificado, se rompía el sobre en presencia de testigos para ver si coincidía con el texto en su interior. Entonces, no nada más era una práctica entre los israelitas, también era una práctica común en otras civilizaciones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué es lo que tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono? Un rollo sellado con 7 sellos. Juan lloraba mucho porque nadie podía abrir el rollo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está sucediendo en el contexto? Dios tiene una copia cerrada de las tierras. ¿Qué es eso? El reino, la tierra entera. Y está preguntando a un ángel: ¿quién es digno de abrirlo? Acuérdense, ¿quién es el príncipe de este mundo? Dijo Jesús: Satanás. Satanás le dijo a Jesús cuando fue tentado en el desierto que todos los reinos de la tierra los había recibido y él se los podía dar a quien él quisiera. Pero toda la tierra había estado en manos de Adán, ¿verdad? Y de Eva. Cuando ellos pecaron y se rebelaron, perdió en el reino y le fue entregado a Satanás.
¿Se entiende? Ahora, cuando tenemos al Padre con la copia sellada en la mano y se pregunta quién es digno de abrirlo, se requiere que un pariente cercano a Adán pueda pararse ante el anciano de días, ante Dios, tomar el rollo y desatar los sellos. Preguntan quién es digno de hacer eso y nadie es digno, pero se requiere que sea un pariente cercano al hombre. Si nadie es digno, eso implica que la tierra seguiría en control ¿de quién? De Satanás. Porque llora Juan. Porque la tierra no puede ser redimida si no hay nadie digno de presentarse ante el Padre. ¿Por qué Adán y Eva perdieron la tierra? Por pecado. ¿Qué se requería para estar delante del Padre y romper los sellos? Perfección. Y no hay nadie, pariente cercano del hombre, perfecto para acercarse y redimir la tierra. Apocalipsis 5:5. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, ya que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Él sí, ¿por qué? Uno, es un pariente cercano. ¿Por qué? Se hizo hombre. Número 2, sin pecado. Él puede estar ante el Padre. Esto nos conecta con la visión de Daniel. Uno que viene con las nubes, hijo de hombre, y lo hicieron acercarse ante el anciano de días. ¿Por qué tenía que acercarse ante el anciano de días? La revelación en Apocalipsis nos dice, porque tiene que tomar el rollo de la mano del Padre. Apocalipsis 5:7, se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí se cumple. Al momento en que él recibe el rollo, es digno. Él es el dueño legítimo de toda la tierra. Recordemos Daniel 7, 13 al 14, Reina Valera 60. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si te fijas, tenemos el momento en que Jesús asciende, ¿verdad? Analizaremos después lo que hizo en el tabernáculo. Y luego viene con las nubes para acercarse ante el anciano de días. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Justo antes de que Jesús venga a acercarse al Padre, se pregunta en todo el universo quién es digno. Y no hay nadie digno. Juan llora y le dice no llores. Jesús es digno y conecta directamente con Jesús acercándose al Padre. Y cuando dice que recibe el reino, ¿qué fue lo que hizo? Toma el rollo. Y tú sigues leyendo en Apocalipsis, abre los sellos. Él es el legítimo rey sobre la tierra. Y luego tenemos lo que sucede justo después de lo que dice en la visión de Daniel. Dice, para acercarse delante de él, versículo 14, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vamos a Apocalipsis 5, versículo 8 al 14. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Los 4 seres vivientes exclamaron amén y los ancianos se postraron y adoraron. Esto completa la visión de Daniel. Y ahora Jesús está a la diestra del Padre. Y está esperando que el Padre le indique el momento en el que debe de venir y tomar la tierra que le corresponde. Él es el rey, ¿verdad? Todavía la tierra está sujeta a maldición. Él es el legítimo rey de todo el universo, pero no ha venido a tomar el reino que le pertenece. Eso es lo que esperamos. Pero el Hijo de Hombre, en la visión de Daniel, ¿quién es? Es Jesús, pero es nuestro Redentor. Eso es lo que implica que cuando Él recibe el reino, todos los santos del Altísimo reciben el reino, reinan con Él. Es una promesa en la iglesia y es lo que Él hizo por nosotros al recuperar lo que Adán y Eva perdieron. Es responsabilidad de nuestro Redentor rescatarnos, no de Dios. Así que Dios se hizo humano para redimirnos y entregarnos el reino. Cuando Jesús usa el título, el Hijo de Hombre, no se refiere solamente a que es un humano. No se refiere solamente a que es hombre y es Dios, sino específicamente a que es nuestro Redentor. Toda la creación canta, con todas sus fuerzas, dice. Cuando nosotros venimos a la iglesia y cantamos, estamos haciendo lo que la creación hace. Nos unimos al cántico del Cordero. Formas parte de la adoración que recibe el que está sentado en el trono y el Cordero continuamente. Nos unimos a la adoración de la creación. No es para entretenerte, no es para que te animes un poco, ni para generar un ambiente propicio para la predicación. Nos unimos a la adoración que reciben el que está sentado en el trono y el Cordero, quien está a su diestra. Hagamos conciencia de lo que es venir a cantar. Todos, dice, cantan con todas sus fuerzas, digno es el Cordero. Nosotros somos los beneficiarios. Porque no cantas. Los cristianos debemos tener muy claro por qué venimos a alabar a Dios. Mucho más claro que todos esos que están cantando aquí. Porque esos que están cantando aquí no son los beneficiarios. Nosotros somos los que recibiremos el reino. Y como decía en la carta a los Hebreos, todavía no se ve que todo le esté sujeto a Jesús. Pero lo hará. Regresará. Jesús dijo el día y la hora, nadie lo sabe. Pero vendrá. Todo ojo le verá. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que Jesús, el Hijo del Hombre, es humano, es Dios, y lo mejor para nosotros es que es nuestro Redentor. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Lo que distingue el cristianismo de cualquier otro sistema de creencias, de cualquier religión, es que todo esto que Dios ha hecho, lo entrega gratuitamente. No tienes que portarte bien para recibirlo. No tienes que hacer algo para que Dios te entregue el reino. Eso ya está decidido. Los cristianos no nos esforzamos por crecer en santidad para ganarnos el cielo. Los cristianos no nos esforzamos en obedecer a Dios para ganarnos algo. Todo ya nos lo dio en Cristo. No hay ninguna condición para que tú recibas esto. Lo único que tienes que hacer es ser hijo de Dios. Y la salvación no es por obras,
sino por fe, gratuitamente. Judíos, musulmanes, budistas, etcétera, etcétera, se esfuerzan por alcanzar el cielo, por alcanzar las promesas de Dios. Pero lo que la Biblia dice es, a todos los que han nacido de nuevo, Dios ya se las entregó. Cuando éramos sus enemigos, Él tuvo a bien hacernos nacer de nuevo. Y en ese instante eres coheredero con Cristo. Toda la justicia de Cristo fue puesta en ti. Todo tu pecado fue pagado en Él. Dios mora en nosotros. Nosotros estamos en Él. Somos uno en Cristo. Él, por medio de su Espíritu Santo, nos preserva. Si caes, te levanta. Si insistes en pecar, te disciplina. Si necesitas sabiduría, Él te la da gratuitamente al que se la pida. Él te ha dado capacidades para que le sirvas. Te ha dado dones para que bendigas y edifiques a tus hermanos. Te guía a todo lo bueno. Te recuerda todo lo que Él ha dicho. Te instruye en su palabra. Te cambia, te limpia, te hace crecer en la estatura del varón perfecto. Todo por amor a su nombre y no te pide nada a cambio. Nosotros nos esforzamos por crecer en santidad por gratitud. No para obtener algo, sino por todo lo que ya nos dio. Le glorificamos porque Él es digno, no para ganarnos una bendición. Ofrendamos no para que Dios nos dé más, sino para poder continuar con nuestro servicio a Él. Buscamos en su palabra, escudriñamos la Escritura, oramos, le buscamos porque le necesitamos, porque sin Él no somos nada. Un hijo de Dios vive en constante humillación. Jesús lo dijo, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pero no lo hacemos a cambio de algo, sino porque Él ya nos dio todas las cosas en Cristo. Así que Jesús, en su ministerio terrenal, constantemente estuvo diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Redentor, yo soy el humano Dios, yo soy el único digno en todo el universo de presentarse ante el Padre para redimir la tierra. Y todavía hay más que estudiar acerca de Él, porque Él también es rey, es profeta, es sacerdote, y necesitamos profundizar. Todo el evangelio, todo el cristianismo se basa en la persona de Cristo, no en los cristianos. El cristianismo no se basa en lo que los cristianos hacen, sino en que Jesús resucitó. Así que seamos agradecidos. Estudiar acerca de Él nos debe hacer más agradecidos. Nos debe hacer valorar lo que tenemos, lo que entendemos, lo que sabemos, porque todo nos ha sido dado gratuitamente. Él pagó el precio. Sí, nos tenemos que esforzar. Nos tenemos que obligar a hacer lo bueno, pero no podríamos hacerlo sin su Espíritu Santo en nosotros. Así que oremos al Señor para pedirle de su misericordia y de su gracia, para ser dignos representantes de Él en esta tierra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado en Cristo, porque te odiábamos, Señor, nos ocultábamos de ti, pero a ti te pareció, Señor, correcto, te pareció agradable hacernos nacer de nuevo, para que pudiéramos ver nuestra necesidad, nuestro pecado, para que pudiésemos reconocer que necesitamos un Salvador, para que podamos humillarnos delante de ti, Señor, que todo lo que haces es perfecto. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, a crecer en santidad, a hacer morir lo terrenal en nosotros, Señor, y vivificarnos por medio de tu Espíritu Santo, a dejar de hacer lo que nuestra carne quiere hacer
y a obligarnos a hacer lo que es correcto a tus ojos. Ayúdanos, Padre, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarte sobre todas las cosas, Señor. A elegir hacer lo correcto sin importar el precio. A despreciar, Señor, lo que tú desprecias. A aborrecer lo que tus ojos aborrecen. Queremos amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, Señor. A nunca olvidar que todo está bajo tu control, bajo tu dominio, y que todo obra para bien, para aquellos que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Ayúdanos, Señor, a aprender a esperar en ti, a aceptar tu respuesta cuando es un sí o cuando es un no. Someternos, Señor, bajo tu mano, para hacer lo que es justo delante de tus ojos. Ayúdanos a saber cuándo debemos hacer justicia y cuándo debemos dar misericordia. Enséñanos, Señor, como Moisés pidió. Enséñanos a contar de tal forma nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Podamos aprender, Señor, a meditar en tu palabra de día y de noche, como se le ordenaste a Josué, como le ordenaste a los reyes. Ayúdanos, Padre, a encontrarte a ti en toda la Escritura, puesto que tú dijiste que la Escritura habla de ti. Ayúdanos, Padre, a crecer en sabiduría, en entendimiento y en humildad. Y no nos olvidemos, Señor, que la sabiduría es antecedida por la humildad. Mientras más conocemos de ti, mientras más sabemos de ti, Señor, mayor humildad debe haber en nosotros. Que así sea entre nosotros, Señor. Que podamos tener amor para con nuestros hermanos, para con aquellos que no te conocen y decirles la verdad de la mejor manera posible. Ayúdanos, Padre, a hablar de ti al que no te conoce. Llevar tu palabra donde no ha llegado. Hablarles a aquellos, Señor, que están engañados, para que puedan ver tu luz resplandecer sobre ellos. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Te rogamos, Padre, que nos permita ser dignos ciudadanos del reino de los cielos, dignos representantes tuyos, Señor, en nuestros días aquí en la tierra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Bien, vamos a dedicar 15 minutos como máximo a responder preguntas. Si alguien le pasa por la mente, está preocupado porque acabamos de llegar de viaje y vinimos, no se preocupe, no les trajimos COVID. Nos hicimos la prueba y salimos negativos, por eso vinimos. No nos hubiéramos atrevido a venir sin hacernos la prueba. Lo único que tuvimos fue un problemita de garganta por los cambios drásticos, el calorón y luego el clima, y luego el calorón y luego el clima. Y fuimos a consultar con un doctor en aquellos lugares y nos dijo, es un simple problema de, ¿cómo dijo? De catarro. No es COVID, no es nada, como quiera cuando llegamos. Digo, allá nos dijeron un jarabito, cosas así simples que conseguimos en una farmacia. Cuando llegamos, como quiera, nos hicimos la prueba, confirmar lo que el médico de allá nos había dicho, y no tenemos COVID, ni nada del mono, ni nada de eso. Así que pasamos a las preguntas. Si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la dejamos para el final. Ok, permítanme unos minutos porque a mi teléfono se le ocurre estar haciendo una copia de seguridad de WhatsApp en este momento. Va al 70%, ahí va avanzando. Yo no sé por qué justo en este momento. Aquí mismo dice que las pruebas se realizan a las 2 de la mañana. Nada que ver. Ya acabó. Ok. Primer pregunta de Alex García.
¿Por qué se hace una distinción entre hijo de Adán e hijo de Eva? Bueno, la Biblia no lo dice específicamente, pero podemos entender a la luz de toda la información que tenemos sobre Jesús que no es hijo de Adán porque no participó varón, ¿verdad? No desciende de Adán. Si fuese hijo de Adán, tendría la misma naturaleza de Adán. Pero es hijo de Eva porque Dios crea a Jesús y lo deposita en el cuerpo de Eva. Es hijo de Eva porque no participó varón. La profecía decía que un hijo de Eva le aplastaría cabeza a serpiente. De manera que entendemos que estaba adelantándose o profetizando el nacimiento virginal. Siguiente pregunta. Dice Ibarra y Mendoza. Buenas tardes, Pastor Hernán. Pregunta, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra? En Apocalipsis 5:6, o cómo los podemos definir. Mira, también habla del Cordero con 7 cuernos, ¿verdad? Y cuando vemos esto, en mi caso particular, y lo hemos hecho siempre como congregación, cuando vamos a la Escritura, la interpretamos literalmente a menos que resulte en un absurdo. Si resulta en algo absurdo, entonces sabemos que es un símbolo, es una analogía. Vamos a la Escritura para entender cómo podemos describir o interpretar esta analogía. Y si tú ves la Biblia en toda la extensión de todos sus libros, tú puedes ver que el número 7 no necesariamente se refiere físicamente a 7 cosas, sino a la perfección o a la plenitud de algo. Entonces, cuando habla de los 7 espíritus de Dios, la Biblia describe un solo espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Cuando habla de 7 espíritus, sabemos que no es literal, está hablando de la plenitud, la perfección del Espíritu de Dios. Cuando vemos que tiene 7 cuernos, los cuernos, incluso desde el altar de bronce y todo lo que estudiamos, los cuernos están relacionados al poder. Si habla de 7 cuernos, no está hablando literalmente de 7 cuernos, no hay ningún cordero con 7 cuernos. Está hablando de un símbolo. Tenemos otra vez el número 7, estamos hablando de la plenitud o la perfección del poder. Entonces, si aplicas esa regla en cualquier pasaje de la Escritura, te va a ser muy útil para saber cuándo buscar un símbolo, cuándo buscar una analogía y cuándo no. Siguiente, Marta Pilar, buenos días, bendiciones, pastor. Es un honor estar aquí con nosotros y compartir su sabiduría. Pregunta a qué se refiere a que él dispersó 7 espíritus por el mundo. Bueno, ya lo contesté, ¿verdad? Jesús López, me brinqué varias, ¿verdad? Perdón. Kimberly, buenas tardes, pastor. ¿Quiénes son los ancianos que cantaban? Excelente pregunta, nadie lo sabe. Nadie sabe quién son esos ancianos y los cristianos no se ponen de acuerdo. Algunos piensan que son humanos en un estado glorificado. Algunos piensan que son una creación de la cual no tenemos información. Algunos lo empiezan a tomarlo como un símbolo o algo y dicen lo que quieran. El punto es que nadie puede responderlo, nadie sabe porque la Biblia no lo especifica. Entonces esos ancianos que tienen coronas y las arrojan ante él, sabemos que es un acto de humillación y que reconocen que el reino que tienen proviene de Dios y hasta ahí, no podríamos deducir quiénes son. Luego dice Aaron Vargas, buenas tardes, pastor, quisiera saber qué significa anciano de días, que ya tiene muchos años. Anciano de días porque tiene muchísima edad. Entonces, cuando habla de un anciano de días con la cabellera blanca, como lana limpia, está hablando de que visualmente es alguien que tiene muchísima edad. En otras palabras, está hablando de alguien eterno, ¿verdad? Que no tiene principio ni fin. Acuérdate que cuando Dios se manifiesta, lo hace de alguna manera en que podamos comprender humanamente quién es Él. Y no siempre se muestra como humano, ¿verdad? En la zarza ardiente, una zarza que ardía, en la columna de fuego, la columna de nube. En este caso se describe al Padre como un anciano de días, no porque Él sea anciano, porque es eterno, a Él no le afecta el tiempo. Dios no es un Dios temporal, interviene en el tiempo, como lo sabemos, pero a Él no le afecta el tiempo. Así que es una manera en que describe, dado el contexto cultural, una persona de edad avanzada era de una persona respetable, cosa que en la actualidad de tiempo se ha perdido por completo, ¿verdad? En los tiempos de antes, vivir mucho tiempo implicaba que hiciste las cosas bien.
porque era muy fácil morir de enfermedades, por enemigos, etcétera, etcétera. Poder permanecer vivo una gran cantidad de días era causa de respeto, significa que sabes cómo funciona el mundo. Y mientras más edad tienes, más respetable eres. Cuando habla de un anciano de días, está hablando del máximo respeto que pudiera tener alguien por toda la sabiduría acumulada. Pero sabemos que a Dios no le afecta el tiempo, ¿verdad? Es un antropomorfismo, una manera de mostrar a Dios como si fuese un hombre para que podamos entenderlo. Siguiente, Manuel Iker dice, buenos días, el que está sentado en el trono y el Cordero merecen toda gloria, honra. Mi pregunta es, ¿por qué no se menciona el Espíritu Santo? Mira, creo que lo mencionamos brevemente en el concepto de la Trinidad. Cuando hablamos de la economía de la Trinidad, las reglas establecidas para la salvación, vemos que cada uno tiene un rol diferente, ¿verdad? El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo preserva. Cuando habla del Cordero, el que está sentado en el trono y el Cordero, nos está hablando del rol que desempeñan en la salvación, ¿verdad? Entonces, no está hablando de que el Espíritu Santo no esté presente, sino que el papel del Padre que reina y que le entrega el reino al Hijo y que el Hijo reina juntamente con él como representante nuestro, por eso va a ser importante que estudiemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, está hablando de la economía de la Trinidad, donde el Espíritu Santo no tiene ninguno de esos dos papeles. Pero todos los que han sido salvados fueron preservados y guiados, transformados, regenerados por el Espíritu Santo. Entonces, aunque no tengas al Espíritu Santo mencionado ahí, porque no está en el rol de salvación específico, el Padre y el Hijo, que está hablando específicamente del reino, el Espíritu Santo no está mencionado porque no tiene ese rol, pero eso no significa que el Espíritu Santo no sea adorado. Acuérdate, hablamos de la Trinidad, pero es un solo Dios, una sola esencia. No puede ser que adores al Hijo sin adorar al Padre o sin adorar al Espíritu Santo, porque son un solo Dios. Adorar al Hijo es lo mismo que adorar al Padre. Pero específicamente habla del anciano de días, ¿verdad?, que está sentado en el trono, y el Cordero está hablando sobre el rol, el papel desempeñado en la salvación, y se les da gloria y honor de acuerdo a ese rol, no según su divinidad. Ahora sí regreso a como estaba. Jesús López, buenas tardes. En Jeremías 32:8 dice que tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo. Pero tú mencionabas que tiene el derecho y la responsabilidad de comprarlo, de compartirlo. ¿Es el mismo? Bueno, no sé si me equivoqué a la hora de decirlo, pero es de comprarlo, pero al comprarlo, o sea, si tú eres el Redentor, por las leyes especificadas en Levítico, tú tienes el derecho, o sea, tú eres el único, por ser Redentor, pariente cercano, es el único que podía reclamar las tierras. Pero cuando tú pagas el precio, la tierra no te corresponde a ti, sino que regresa al dueño original. En el caso de Jesús, ¿por qué Él se queda reinando sobre todo, verdad? Si Él es el Redentor, porque está regresando la autoridad al ser humano. ¿Recuerdan? Adán y Eva perdieron el reino. Cuando Jesús redime el reino y dice que todos los santos del Altísimo también reinan, Jesús está incluido como ser humano, pero Él es Dios, ¿verdad? Él es el dueño de toda la tierra. Entonces Él es el rey de toda la creación y los humanos lo comparten con Él. La ley dice, el Redentor tiene que comprar el terreno y se le regresa al dueño original. Por eso en Jeremías le dice, tú Jeremías, tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprar mi terreno. Así que dices, oye, si yo perdí las cosas y tengo un familiar pudiente, qué excelente noticia, ¿verdad? Porque yo no voy a tener que pagar nada y él tiene la responsabilidad de pagar por lo que yo perdí. Y es que injusto, ¿no? Si yo soy el de dinero. Pero no está hablando de justicia, está hablando de misericordia. Y eso apunta a lo que Dios haría con nosotros. Se hizo como nosotros, obtiene la naturaleza humana, la responsabilidad de redimirnos, paga el precio y redime la tierra para todos los seres humanos. Siguiente, Marta Pilar. ¿Será porque cuando Él partió nos dejó el Espíritu Santo? Aunque está relacionado a lo anterior, ¿verdad? Bueno, si tú lo ves cronológicamente, no, ¿verdad? Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría. Entonces, si tú
ves que Él asciende, ¿verdad? Y después de eso tienes el Pentecostés. No es un momento exacto, inmediato en lo que está sucediendo. Sí sabemos que el Espíritu de Dios fue enviado a la tierra, ¿verdad? Y es el que nos hace nacer de nuevo y el que nos preserva y nos enseña y nos guía a todo lo que es bueno. Pero no es justa, o sea, no es algo que sucede en el mismo momento del tiempo, ¿verdad? Claro que sí lo envió, el Espíritu Santo está enviado, pero cuando habla de los 7 espíritus, está hablando de la plenitud, el Espíritu Santo por completo. No lo puedes conectar en el mismo momento del tiempo, pero sí es el mismo Espíritu Santo que fue enviado. Eso, Medina, Apocalipsis 5, ¿esto ocurre en el futuro o después de la ascensión? Mira, cuando vemos que la tierra va a ser redimida y que Jesús recibe el reino, tenemos que saber cómo ubicarlo porque Jesús recibió el reino cuando ascendió, ¿verdad? En Apocalipsis 4 se le dice a Juan, ven y te mostraré las cosas que han de pasar después de estas. De manera que todo lo que está en Apocalipsis 4 en adelante tiene que ser en el futuro. Por eso cuando Jesús desata los sellos, ves que suceden cosas en la tierra, ¿verdad? Esa es la parte que conectamos con el futuro. Se nos describe lo que sucede cuando Jesús reina y cómo es que Jesús es digno de abrir el rollo. Pero lo que sucede al abrir los siete sellos, y sucede inmediatamente en la tierra, esos son los actos conectados con el futuro. Tenemos que ubicar en la ascensión, por lo que nos dice también la carta a los Hebreos, que se sienta a la diestra del Padre en el momento en que ascendió. No podríamos ubicar eso en el futuro, pero la consecuencia de abrir los sellos, eso sí está conectado en el futuro, por lo que se le dijo al apóstol Juan, en el versículo, creo es el versículo 1 del capítulo 4. Siguiente, Marta Pilar, me refiero al hermano que menciona que está a la derecha del Padre, el Cordero. Ah, no. Ok, entiendo. O sea, no está ahí porque partió con nosotros. No, porque el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto es omnipresente, ¿verdad? Está en todas partes, todo Él al mismo tiempo. Entonces, cuando vemos al anciano de días y vemos al Cordero, sabemos que el Cordero literalmente está ahí, ¿verdad? Porque tiene su naturaleza humana, pero es un antropomorfismo, es una, ¿cómo se me olvida la palabra? Teofanía, es una teofanía al ver al anciano de días porque el Padre no tiene forma, ¿verdad? No ha tomado forma humana. El anciano de días es una manera en que Dios se manifiesta, el Padre. Pero eso no significa que el Espíritu está ausente porque está en otra parte, porque el Espíritu Santo es eterno. No podría estar en cada uno de nosotros si no fuese eterno. Entonces, esta escena está hablándonos del rol de la salvación y el Espíritu Santo no está ahí porque no tiene parte en el reino, en el rol de la salvación. Al ser un solo Dios, por supuesto que Él es el dueño de todas las cosas también. Y se acabaron las preguntas, ¿verdad? Porque a veces a mí se tarda en llegar. ¿Sí? ¿Ya no hay? Muy bien. Ok. Bueno. Entonces terminamos con la sesión. Ah, caray, llegó otra, ¿verdad? Alcanzó. Francisco, buenas tardes. ¿Podría explicar por qué el pariente rehúsa redimir a Ruth? Ruth 4:6. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú. Te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. Bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad? Dice, porque podría perjudicar mi propia herencia. Al adquirir las tierras del difunto, también tenía la responsabilidad de adquirir la esposa. Y él ya tenía hijos, ¿verdad? Ya tenía herencia. Entonces, él evalúa que redimir la tierra le conviene, pero no a Ruth. Y como no quiere la responsabilidad de Ruth, decide dejar pasar el derecho a Boz, que era el siguiente pariente a quien le correspondía. Entonces, públicamente se le dice, a ti te corresponde, tú tienes el derecho y la responsabilidad, pero por conveniencia propia, él decide no hacerlo. Así que Boz toma la responsabilidad. Pero él mismo lo especifica, ¿verdad? Puede perjudicar mi propia herencia. Si te fijas, si lees con cuidado, no le gusta hasta que se entera de Ruth, ¿verdad? Cuando se trata de la tierra está dispuesto, pero cuando sabe que ahí está Ruth, dice, no, ¿sabes qué? Mejor no.
y ya. ¿Sí? Ya no hay más, ¿verdad? Y se acabó el tiempo. Muy bien. Eso es todo. Bueno, entonces, si Dios lo permite, la próxima semana continuamos con nuestro estudio para ver a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Gracias a todos.